Profe, Sí, decime. Tamara, soy yo, Nahuel, el turno El tarde. turno tarde, si me dijeron tus compañeros que los abandonaste así con corazón frío. Profe, no te ofendas, pero yo sin querer dije no, no termino más, pero por un problema mío, porque se malinterpretó. Yo me tengo que ir a laburar y quiero Ujú. seguir porque me encantan tus clases y no quiero dejarla, ¿entendés? Y Sí, pero se malinterpretó, discúlpame. está bien, no hay problema, amor. Después las puedes ver grabado, ¿sí? Son cosas que, nada, ¿sí? Son cuestiones de tono. Estoy dando una clase y escucho eso. Y yo No, obvio, sí, particularmente no por eso. dejo de pasar las cosas. No, 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 aparte te quería pedir disculpas porque, por respeto a vos, nada más. Está bien, amor, gracias. A partir de hoy me pasé a la noche. Ok, acordate que nosotros primeros auxilios terminamos casi siempre en 9:20, 9:30 en el turno noche. Perfecto, perfecto, yo ya me acomodo, no hay problema. Ok, vale, listo. Después te quería preguntar, Dame seguramente, el si está en el micrófono. campus la fecha de los parciales, si ya está en el Ahora campus. cuando vos estás en el grupo de WhatsApp, sí. Ahora No, cuando en el grupo de no me WhatsApp agregaron a de, mí. ¿no te agregaron? De la institución sí. Ok, ahora cuando termino de dar las clases les paso por ahí las fechas. Mate, ¿Vamos? Dale, por dale. favor. Gracias. ¿Sí? Chao, chao, Bien. gracias. Se terminó la bomba. Bien, chicos, Bueno, más tarde, papi. ¿Qué pasa? denme un segundo que los voy a silenciar a todos, así arrancamos. Después. Bien, vamos con asfixias, ¿sí? Las asfixias, chicos, van a constituir una emergencia respiratoria, ¿sí? Todo lo relacionado con la vía respiratoria forma parte de una emergencia, porque sabemos que el paciente que pierde la capacidad de respirar es un paciente que a los pocos minutos entra en parada cardíaca, ¿sí? Y sabemos que a partir de los 4 minutos, la hipoxia, la falta de oxigenación, ya me conlleva a daños a nivel cerebrales que pueden ser irreversibles, que es lo que están viendo de vuelta representado en el relojito, ¿sí? Sabemos que necesitamos oxígeno de forma constante. Entonces, ya la dificultad respiratoria, cuando el paciente me manifiesta la incapacidad que tiene para respirar con normalidad, ya de por sí eso es una emergencia, porque rápidamente puede convertirse en algo que pone directamente en riesgo a la vida del paciente. En condiciones normales, la respiración es tranquila, no representa esfuerzos, no va a hacer ruidos, no va a estar acelerada, ¿sí? No va a darle dolor al paciente. Si el paciente tiene una taquipnea, tiene una bradipnea, si el paciente presenta sibilancias o estertores al momento de respirar, o sea que hay ruidos respiratorios raros, ¿sí? Si el paciente me dice que cuando hace inspiraciones le duele, ¿sí? Son todas cosas que me tienen que poner en alerta de que hay algo que no está bien. Hay algo en ese paciente y su capacidad para respirar que no está bien. ¿Estamos? ¿Se entiende entonces cuál es el parámetro que tenemos con respecto a arrancar a valorar al paciente? Es, el paciente tiene que tener una respiración normal, regular, o sea, tiene que haber eupnea, es una frecuencia respiratoria de 14 a 20 respiraciones por minuto en el paciente adulto. Es una respiración sin esfuerzos, que no hace ruidos, que no duele, que no le incomoda. Cualquier cosa opuesto a esto me tiene que poner en alerta para pensar que es un paciente que puede empezar con una crisis respiratoria. ¿Estamos? Entonces, una vez que vemos esos, las causas que pueden llevar a que un paciente termine con esto son un montonazo. ¿Estamos? Esto no me interesa en su mayoría, sino que quiero que ustedes sepan que a veces la respuesta no va a ser simplemente que yo pueda hacer la maniobra de ventilación de la vía aérea o que pueda hacer la maniobra de Heimlich y está todo bien. Hay cosas que tienen que ver con medicación que tiene el paciente, con que se está envenenado, que entonces no tenemos que perder de vista que no podemos olvidarnos de dar aviso al sistema de emergencia cuando una persona presenta dificultad respiratoria a este grado, porque a veces lo podemos solucionar nosotros con maniobras de primeros auxilios básicos
Y otras veces va a ser imposible sacar adelante a ese paciente si no llega ayuda calificada, que tenga medicación, que tenga instrumental, que me pueda servir para el paciente. Esto sí me interesa que lo sepan. ¿Cuáles son las señales que podemos ver en un paciente que está teniendo dificultades respiratorias? Estos dos señores que les puse están haciendo los dos gestos que se relacionan directamente con los problemas respiratorios. El gesto universal de me estoy ahogando, me está pasando algo, ¿cuál es? Cuando la persona se lleva una mano o ambas manos hacia la garganta, hacia el cuello. Si ustedes ven a lo lejos una persona hacer eso, probablemente sea una persona que se está asfixiando, se está atragantando, ¿bien? O tiene algún problema respiratorio. Y la otra cosa que van a ver es un paciente, ¿sí? Perdón, que tienen acá, que de vuelta se lleva una mano al pecho y lo vemos teniendo dificultades incluso para toser. Tose con estertor, tose con esa famosa tos de perro, más se caracteriza a partir de lo que es un ruido, señales médicas, como ladrido, ¿sí? Realmente es muy ronca la forma en que está tosiendo una persona que tiene una dificultad respiratoria por una asfixia, por un atragantamiento, generalmente, ¿sí? Entonces, manifiesta problemas para respirar. La frecuencia respiratoria no es la que corresponde, o está muy alta o está muy baja. Tiene taquipnea o tiene bradipnea. La respiración es superficial o es profunda pero inefectiva. Empieza a haber ruidos raros, sibilancia, gorjeo es un ruido como agua, ¿sí? Es un ruido húmedo, bien, como el gorgojeo del agua cuando hierve, parecido a eso, uno escucha esa tripitancia, ¿sí? O ruidos agudos, pero cuando uno los oculta, ¿sí? Son esos silbidos, por eso se hacen sibilancias, son cosas que las escuchamos muy agudos en el oído, ¿sí? La piel empieza a, como todo esto lo pone en esfuerzo a todo lo que es el sistema cardiovascular también, el paciente empieza con sudores, primero van a ver que hace todo un cambio de coloración. Cuando empiezan a asfixiarse, empiezan a ponerse rojos intensos. Eso es el aumento de la capilaridad sanguínea por el esfuerzo que está haciendo todo el cuerpo para poder meter aire donde no se puede. Y mientras va haciéndose más dificultosa la capacidad que tenemos para respirar, ¿sí? El paciente empieza a ponerse pálido y de pálido termina poniéndose como azulado cuando ya tiene cianosis, queda la falta de perfusión por falta de oxigenación hacia los tejidos, ¿sí? Así que los vamos a ver cambiar de coloración, de rojo desenrojado a pálido a cianótico. Si está cianótico, ya estamos en las últimas con respecto a cómo ayudar a este paciente, ¿sí? Tenemos pacientes que pueden presentar mareos, ¿sí? Empiezo a sentir hormigueo a nivel de las manos, los pies o los labios por la falta de aire en las extremidades, que son las primeras que empiezan a sufrir esto. Obviamente, cada vez que uno tiene dificultad respiratoria, entra ansiedad, entra pánico. Son las primeras cosas que ya instintivamente nosotros nos pone los pelos de punta cuando pasa algo y aunque nos estemos atorando en un segundo, ya pensamos que hay sensación de muerte, ¿sí? Por eso es un miedo y angustia del momento. En los chiquitos, chicos, en los adultos es más fácil darse cuenta, ¿sí? Ahí están viendo una foto de un paciente que está presentando ciertas cualidades de alguien que tiene dificultad respiratoria, ¿sí? Aleteo nasal, ¿sí? Los labios que van a estar así como retraídos, cianosis, opresión torácica. En los infantes, en los lactantes, que no nos pueden dar mucha información al momento de comunicarse, es importante que nosotros reconozcamos las señales de que el chiquito no está respirando bien, ¿sí? Hay 3 cosas que son básicas para darnos cuenta que un lactante tiene dificultades respiratorias. La primera, el bebé no llora. El bebé, si hace ruidos, hace quejidos, ¿sí? Pero no llega a hacer un llanto efectivo. Para poder llorar, tiene que pasar aire por las cuerdas vocales. Un paciente que está teniendo un problema respiratorio como una asfixia, un atragantamiento, no está pasando aire suficiente para eso. Por eso no llora. Hace quejidos respiratorios, está haciendo el esfuerzo por respirar.
vamos a ver que se empieza a poner azulado, sobre todo las mucosas respiratorias, los deditos y los deditos de las manos y los pies. Y otra cosa que lo van a ver, sobre todo si lo tienen solamente con el pañal y lo pueden estar viendo lo que es la caja torácica, esto que están viendo hacia el costado, ve que dice retracción subcostal. Yo voy a ver bien qué cosas, bien marcadas como las costillas del bebé. ¿Por qué? Porque nosotros respiramos gracias al diafragma, que es el músculo que desciende y nos permite respirar, generar presión negativa para que entre el aire, pero en todo lo que es la caja torácica hay músculos respiratorios accesorios. Esos músculos respiratorios accesorios ayudan a la respiración. Y lo que están viendo ahí es la contracción muscular al mango que está intentando que entre aire donde no está pudiendo entrar, ¿sí? Entonces, esos son los 3 signos básicos de que al bebé le falta aire. No llora, escucho quejidos, lo empiezo a ver que está cianótico y cuando lo miro en su caja torácica, lo que es el tórax, voy a ver marcadas sus costillas y voy a ver que hay toda una tensión a nivel de todos los que son los músculos del tórax del bebé, ¿sí? Eso me da una cuenta de que al bebé algo le está pasando, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos generales para actuar frente a un paciente que tiene dificultad respiratoria? O sea, siempre que el Perdón, paciente... profe, Sí, amor. ¿me podría explicar nuevamente lo que sería el cianosis? La cianosis es un defecto de la perfusión sanguínea. O no llega sangre hacia el lugar, o en algunos casos está llegando sangre, pero es un defecto de la oxigenación. No llega sangre con la suficiente cantidad de oxígeno para tus células. Por eso empiezan a verse saturación azulada. La cianosis es un defecto hipóxico, ya sea por falta de oxigenación directa o por falta de perfusión. En este caso, se está dirigiendo a la falta de oxigenación. No le está llegando oxígeno a las células de esta persona, ¿sí? Y lo empezamos a ver con esa coloración azulada en las mucosas y en las extremidades, en las camas de las uñas, en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, ¿sí? Sí, profe, ahí ya entendés, gracias. Bien, ahora, como forma general, siempre que un paciente esté costando respirar, si la respiración no es regular, o sea, si tiene taquipnea o tiene bradipnea, si es ruidosa o si es dolorosa, lo primero que hago es dar aviso al sistema de emergencia. No nos olvidamos de la cadena de supervivencia, primeros auxilios, incluso ahora que estamos con técnicas más específicas. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer yo mientras está llegando la ayuda? Lo primero que voy a tener que hacer es distinguir si el paciente tiene una obstrucción parcial o una obstrucción total. O sea, si el paciente tiene una dificultad o si el paciente no respira. ¿Estamos? Si el paciente no respira, directamente hacemos las maniobras que vimos en RCP. Hago la ventilación alveolar, la ventilación pulmonar, hasta que el paciente o recupere la respiración o entre en parada cardiorrespiratoria. Ahora, si el paciente tiene dificultad, quiere decir que todavía aire está pasando, ¿sí? Lo tengo que intentar tranquilizar, me tengo que ver si el cambio de la posición que está teniendo lo ayuda, o sea, va a ser mucho más difícil que el paciente respire bien si está acostado a que esté sentado, por el tema de la opresión del peso sobre los pulmones, ¿bien? Y lo que puedo hacer es empezar a ver si hay algún tipo de elemento o algo que le esté generando dificultad para respirar. ¿Estamos? Ahora, pasemos particularmente a qué podemos hacer cuando la causa de la asfixia es el atragantamiento. ¿Qué es el atragantamiento? Es la presencia obstructiva de forma parcial o total de la vía aérea, ¿sí? O sea, tengo una oclusión total o parcial de la vía aérea por alimento o por un objeto extraño. Eso se llama atragantamiento, ¿sí? Acá hay algo importante. Tengo que determinar si la obstrucción es total o es parcial. Si el paciente todavía puede toser, si el paciente todavía puede hablar o puede emitir sonidos, quiere decir que todavía pasa aire. Por lo tanto, la obstrucción es parcial. Si yo les digo, chicos, me estoy ahogando, para poder decírselos tiene que haber pasado aire por mis cuerdas vocales. Por lo tanto, no es una obstrucción total. Ahora, si la persona se lleva las manos al cuello, no hace sonidos, no llora, no tose, no habla,
La obstrucción es total. A ese paciente no le está entrando aire para nada. ¿Estamos? ¿Se entiende entonces la diferencia entre parcial y total? Tiene que ver con lo que escucho. Si yo escucho sonidos del paciente, todavía hay pasaje de aire. Si el paciente no puede emitir ningún tipo de sonido o ruido, la obstrucción es total. ¿Bien? Y esto es importante porque la forma de actuar es diferente en si la obstrucción es total o es parcial. ¿Sí? Lo más común es, ¿qué cosa? El atragantamiento por alimentos, ¿bien? Y es una de las causas más frecuentes de muerte y lesiones en los pediátricos, sobre todo en los niños menores a los 2 años, porque los chicos van a explorar el mundo a través de las manos y a través de la boca. Si vos no querés que tu nene se lleve lo que le diste a la boca, no se lo des, porque todo lo que le des a un pediátrico menor a 3 años se lo va a llevar a la boca. ¿Estamos? Entonces, hay algunas cosas que tienen que ver con los criterios que tienen que tener ustedes como padres o como personas a cargo de niños, y después cosas que son formativas y que tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿sí? Por ejemplo, cortar bien la comida, no te quieras comer media vaca o media porción de lechuga, porque te vas a ahogar, cortalo, masticalo, tenés capacidades en tu cuerpo para eso, ¿sí? El tema del alcohol, el alcohol es un depresor, ¿sí? El alcohol deprime el sistema nervioso. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a tomar alcohol con las comidas, se insensibilizan algunos nervios que nos ayudan para tragar. Entonces, podés tener dificultades y te podés atragantar, ¿sí? La dentadura postiza, ¿sí? Muchas veces hace que los pacientes no puedan comer bien y se atragantan con eso. Si yo estoy hablando, mientras estoy comiendo o estoy tomando algo, posiblemente para hablar tengo que respirar, o sea, tiene que estar permeable la laringe, la vía aérea. Y si estoy tomando, quiero que pase a vía digestiva. Tengo gran chance de que se vaya para el otro lado, ¿sí? Entonces, son algunas cosas que no se deben hacer, o son hábitos que tenemos que generar, ¿sí? Sobre todo los chicos, esto se los voy a dejar para que tengan lo que es la prevención. Les voy a hacer una captura de pantalla y los voy a poner en el grupo de WhatsApp. Esto es, más que nada, la prevención a cargo de los pediátricos, ¿sí? De los chicos, ¿bien? Yo se los voy a resumir en las cosas más importantes que está diciendo acá. Perdón, Comidas profe, que sean grandes, ¿sí? Que sean muy, muy grandes, no se las puedo dar, sobre todo si son enteras, como por ejemplo uvas, maní, la salchicha de copetín o salchichas que son lisas. Esos son los alimentos con los cuales más se atragantan los pediátricos. Con respecto a los juguetes que le puedo dar a un chico, si vos te querés asegurar que el tamaño de lo que le estás dando es seguro para que tu bebé, tu niño no se atragante, puedes hacer la prueba con el rollo de papel higiénico, ¿sí? Si vos lo que le estás dando pasa por el tubo, es muy pequeño para el bebé o para el niño, y si se lo da se puede atragantar. Para poder darle un juguete al pediátrico, hacer la prueba del rollo y no tiene que poder pasar por el tubo de cartón. Si pasa por el tubo, no se lo des. ¿Estamos? Y porque eso de vuelta es algo que te puede llevar a que el chico se atragante. Para poder saberlo es una forma rápida, vos haces el tubo con tus manos para darte cuenta que puede entrar o que no. ¿Sí? Esto después, léanlo tranquilos, es un enfoque hacia la prevención para esto. ¿Cuál es la maniobra que tenemos que hacer en el caso de que tenga un adulto o un pediátrico, no un lactante, un pediátrico, o sea, un niño que todavía está consciente cuando tengo atragantamiento, ¿sí? La maniobra se llama maniobra de Heimlich, ¿sí? Si el paciente tenía una obstrucción parcial, o sea que todavía podía hablar, todavía podía toser, lo que voy a tener que hacer es animarlo al paciente a que siga tosiendo. La tos es un elemento natural para defensa del cuerpo. Si el paciente todavía puede hablar o hace ruidos, no le hago la maniobra de Heimlich, directamente lo incito, ¿sí? Lo voy a animar a que siga tosiendo. Ahora, cuando el paciente deja de hacer ruidos, ahora sí podemos hacer esta maniobra. La maniobra constituye en 5 golpes secos en la espalda, con el talón de la mano entre los omóplatos, ¿bien? Acompañados por 5 compresiones abdominales. ¿Estamos? ¿Cómo hacemos los golpes para el paciente? ¿Sí? Lo que voy a hacer es
agarrar al paciente firmemente, lo voy a inclinar ligeramente hacia adelante y voy a colocar el talón de la mano en el punto medio entre donde terminan ambas escápulas, ambos omóplatos. ¿Bien? De esa manera, ¿sí? Yo voy a hacer 5 golpes, ¿sí? Para ayudar a expectorar el objeto o el elemento que haya provocado la asfixia en mi paciente. Y al ponerlo en esta posición ligeramente hacia abajo, lo que estoy buscando es intentar que la gravedad me ayude a que el paciente pueda expectorarlo. ¿Qué me decías, Matías? ¿Maniobra de Selig? ¿La maniobra de Hemlich me estás diciendo? No, la que está escrita ahí, Selinch. ¿Para qué es? Eso es cuando es una cosa que no se utiliza generalmente. Es algo que uno hace a nivel de lo que es la laringe. ¿Sí? Se llama también maniobra de presión cricoidea. ¿Sí? Eso uno lo hace cuando el paciente lo tenemos cuando estamos intubando generalmente. ¿Sí? Pero no tiene nada que ver con esto. Pues si querés Perfecto. la clase que viene lo vemos, pero no tiene nada que ver con asfixias. Es algo al momento de la intubación y tiene que ver con la laringe. Genial, muchas gracias. De nada. Entonces, ¿se entendió, chicos, cómo hacemos las palmadas? Son 5 palmadas con el talón de la mano en el medio de los omóplatos del paciente, con el paciente ligeramente inclinado hacia adelante. ¿Sí? Una vez que hacemos esto, verificamos si el paciente pudo expulsar o no el objeto extraño o el alimento que estaba generando el atragantamiento. Si el paciente no lo expulsó, todavía sigue en crisis, ¿qué hacemos? Procedemos a hacer las compresiones abdominales. ¿Cómo colocamos, ¿sí? la mano? Colocamos nuestra mano como si fuera un puño, ¿sí? Donde 2 dedos por abajo de lo que va a ser el apéndice sifoides, que es lo que tienen marcado ahí con violeta en el esternón, ¿sí? En el tórax del paciente, 2 dedos por abajo de ahí, o desde el ombligo, ¿sí? Ponemos una mano, o una mano entera desde el ombligo, y arriba de nuestra mano, ahí ponemos el puño, ¿sí? Tiene que estar, ¿dónde? ¿Sí? En la boca del estómago. Una vez que tenemos bien colocado el puño en ese lugar, en la boca del estómago, 2 dedos por debajo del esternón, o aproximadamente 4 o 5 dedos por arriba del ombligo, ¿sí? En ese momento vamos a colocar nuestra otra mano y vamos a envolver al paciente desde atrás. Y lo que vamos a hacer es una compresión bien fuerte hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, ¿sí? Es un solo movimiento. Ahí están viendo, como les comentaba, ¿sí? Nos colocamos en la parte posterior del paciente, hacemos un puño con nuestra mano, cualquiera que quieran poner como puño, es igual que con las compresiones torácicas, depende de lo que tengan facilidad ustedes. Y una vez que logro cerrar el puño, ¿sí? Voy a poder hacerlo con la otra mano, cierro lo que es el anillo que estoy haciendo con el paciente. Una vez que tengo bien colocado las manos, lo que voy a hacer es la compresión, ¿sí? Es hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, 5 compresiones hasta que el paciente logre expectorar lo que estaba generando la obstrucción. ¿Estamos? Fíjense que acá me está mostrando cómo hacerlo con pediátricos y cómo hacerlo con adultos. La maniobra es exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que ajustar en el paciente pediátrico es la fuerza con la que lo hacemos. Y fíjense que la chica que está en la foto está arrodillada. ¿Estamos? Nos ajustamos a la altura del pediátrico y hacemos las compresiones ajustando la fuerza. Pero la maniobra es la misma. 5 compresiones abdominales seguidas por 5 palmadas a nivel de los omóplatos. ¿Bien? ¿Cuándo podemos parar? Cuando la persona, ¿sí? expulsa el objeto o el alimento, cuando la persona empezó a poder toser, ahí dejo de hacer compresiones y lo animo a que pueda toser. O cuando la persona pierde el conocimiento. Si la persona pierde el conocimiento, dejo de hacer la maniobra y ahora empiezo con todo lo que va a ser RSP, ¿sí? Y eso es algo que yo les había comentado en la clase pasada. Siempre que yo tenga que intervenir, ya sea con RCP o con esta maniobra al paciente, el paciente
tiene que ir al médico una vez que termine la maniobra, porque uno puede generarle daños, lesiones internas, aunque no sean evidentes. ¿Bien? 3 situaciones especiales para tener en cuenta con respecto a la aplicación de esta maniobra, ¿sí? Por un lado, ¿qué hacemos si nos damos cuenta que la persona está embarazada? Si la persona está embarazada, las compresiones no las vamos a hacer a nivel de lo que es el abdomen, sino que las vamos a hacer sobre el esternón, ¿sí? Ahí como están viendo la foto acá, ¿sí? Es la misma compresión que estamos viendo, hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Pero la hacemos en la persona embarazada sobre el esternón. En el caso de que la persona sea muy obesa, ¿sí? Obesa al punto de que yo no logro hacer el círculo y cerrar el círculo de la persona a nivel abdomen, tengo 2 opciones. O aplico esta misma postura, porque la persona es obesa generalmente a nivel abdominal, pero no a nivel torácico, ¿sí? En la parte de acá arriba uno llega a poder sujetarlo, ¿bien? Y si no, la otra alternativa es el paciente en decúbito dorsal, o sea, acostado en el piso, y uno hace las compresiones abdominales, ¿sí? Desde arriba, ¿sí? La clase que viene se los muestro en el salón con el maniquí, para que vean bien cómo se hace, ¿estamos? Pero son las 2 opciones en las que podía hacer con el paciente obeso, ¿bien? La otra alternativa que podemos tener es, ¿qué pasa si estamos solos? No tengo a nadie que me ayude y me estoy atragantando. Sabemos que es algo que lo tengo que resolver en el momento. Podemos utilizar una silla, ¿sí? O una superficie que sea recta, como una mesada que nos queda a la altura del abdomen, y lo que hacemos es volcar todo nuestro peso sobre esa superficie. Estamos intentando generar ese golpe nosotros mismos, ¿bien? Pueden intentar hacer la maniobra ustedes mismos, pero esto generalmente no funciona, como están viendo acá la chica rubia, porque tenemos un impedimento que no vamos a generar la misma fuerza. En cambio, si ustedes se dejan caer y se tiran sobre el marco de una silla, sobre el respaldo de una silla o sobre una mesada, ¿sí? El peso del cuerpo ayuda a que sea mucho más efectiva la compresión, ¿sí? Y en el caso de personas que están en sillas de ruedas, yo lo asisto a la persona en la silla de ruedas. No la voy a sacar, no la voy a movilizar, me agacho como está el señor acá y hago la misma maniobra en la boca del estómago como lo haríamos con la persona que está parada o que puede bipedestar, ¿sí? Hacemos lo mismo pero desde la silla de ruedas. ¿Estamos? ¿Se entendieron entonces las versiones especiales de esta maniobra? Pero básicamente es lo mismo. 5 compresiones torácicas, con 5 compresiones, perdón, abdominales, con 5 palmadas a nivel de los omóplatos. ¿Bien? ¿Sí? Ahí lo están viendo, es en una silla poder hacer lo mismo para que se vea bien lo de la silla de rueda también con esta persona. ¿Sí? Hago el mismo movimiento. ¿Sí? Igual que lo estábamos viendo. Ahora, ¿cómo es la maniobra en los bebés o en los lactantes? ¿Sí? Acá tenemos, es una versión muy similar, nada más que al bebé tenemos más chance de movilizarlo, ¿sí? Entonces, vamos a tener 2 opciones. Lo movilizamos en los brazos o lo movilizamos apoyado sobre el muslo, ¿bien? Lo están viendo acá, está apoyado sobre el muslo. Vamos a intercalar de vuelta 5 palmadas entre la espalda del bebé, entre el omóplato del bebé, con una ligera inclinación hacia abajo del bebé, ¿sí? ¿Ven acá? La opción B. Son 5 palmadas firmes en los omóplatos con el bebé hacia abajo. Ahí está apoyado sobre la pierna, sobre el muslo en realidad, para darle mayor seguridad. Cuando hago esto, lo doy vuelta al bebé, ¿sí? Y me voy a ver si el paciente, si el bebé expectoró lo que expectoró. Si el bebé todavía sigue sin haber expulsado el objeto extraño, procedo a hacer 5 compresiones torácicas, igual que las que hacíamos cuando vimos RCP en lactantes. Si el bebé no recuperó la capacidad de respirar, lo doy vuelta, 5 compresiones, 5 palmadas en la espalda. Esto es, ¿qué cosa? Un ciclo hasta que el bebé logre recuperar la respiración o hasta que entre en parada cardiorrespiratoria. ¿Estamos? Son 5 golpes secos en las espaldas, compruebo si expulsó el objeto, si no lo expulsó, hago los 5 compresiones torácicas,
compruebo si expulsó el objeto, si no lo expulsó, las 5 compresiones abdominales, ¿sí? Es todo el ciclo hasta que el bebé expulse el objeto extraño o hasta que el bebé entre en parada cardiorrespiratoria, donde procedemos con las maniobras de RCP. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces en el lactante cómo lo hacemos? De vuelta, la clase que viene les llevo los muñecos y los practicamos en clase para que ustedes los puedan ver, ¿sí? Cómo se hace la maniobra. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces, chicos? ¿Cuál es el concepto de asfixias y cuáles son las maniobras que hacemos frente al atragantamiento? Sí, se entendió. Bien, ¿alguien Sí, tiene alguna pregunta? No, Yo quería consultar. Aparte, bueno, ¿por qué siempre 5 comprensiones? 5 es un número arbitrario que se puso, ¿sí? Para hacer algo que es rápido, ¿sí? Y que te mantiene a vos generando un ritmo para que vos puedas seguir un esquema de lo que estás haciendo, ¿sí? Pues yo te digo, te dejo a vos a que vos elijas, no sabés cuándo parar de hacer una cosa y cuándo empezar a hacer la otra, ¿sí? Estas son cosas que se van viendo en la atención de los pacientes hasta que quedan protocolos esquematizados de cuál fue lo mejor. Vemos, bueno, lo probamos con 3, lo probamos con 10, y vamos viendo, se va viendo los resultados. Y finalmente se llega a la conclusión de que el mejor parámetro para hacerlo es 5-5. 5 compresiones torácicas o abdominales y 5 palmadas en la espalda. O sea que sería 5 compresiones, ¿Sí? esperamos y después 5 palmadas de vuelta. Sí, en tanto los adultos como los lactantes, antes de cambiar de una cosa a la otra, verifico si el paciente pudo expectorar o si recobró la capacidad de tosar, por ejemplo. ¿Sí? Claro, para no seguir Ok, pegándole, entendí. digamos, y ya lo Perfecto. expulsó. Claro, para no seguir, si no lo estás, si no ya ahí pasa de ser una maniobra, ya estás pegándole al paciente sin necesidad, ¿sí? Entonces, uno verifica entre paso a paso si realmente logró solucionar la obstrucción que estaba teniendo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, Ok. chicos? ¿O alguna Genial, otra gracias, duda? profe. No, profe. ¿No? ¿Estamos? ¿Tomar asistencia? Estamos. Sí, amor, ahí tomo asistencia, esperen que salgo de acá. Y con los presentes que tengo acá en el Zoom ya estamos, ¿sí? Me quedan todos grabados ustedes, así que no se preocupen. Ok, gracias. Bien. Ahí les paso, chicos, los videos por el grupo de WhatsApp y les paso al grupo de WhatsApp la fecha de segundo parcial, de primeros auxilios y de biología, la fecha de recuperatorio y la fecha del final. ¿Estamos? La clase que viene hablamos un poquito de esto para que ustedes tengan las nociones de las cosas más importantes de cómo prepararse, sobre todo qué tienen que estar atentos para la época de los finales, para que no sea un caos cuando llegue esa etapa. ¿Estamos? Profe, una preguntita. Sí, amor. Yo tengo que recuperar biología. ¿Va Sí. a ser igual el examen o parecido al que tuvimos? Va a ser muy parecido. Yo generalmente Ok. los Para parciales saber vieron que se los qué hago a 30 estudiar puntos. puntualmente. Los parciales yo se los Sí. hago a 30 puntos, los recuperatorios se los hago a 15, ¿sí? Porque sé que ustedes Ok. tienen que recuperar ambos parciales el mismo día, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Armo 3 recuperatorios. El recuperatorio para el primer parcial, el recuperatorio para el segundo parcial, y hago un recuperatorio integrador para que si tengo una persona que le fue mal en el primer y el segundo parcial, rinda un solo examen y no tenga los nervios de rendir un parcial y después el otro. ¿Estamos? Por eso los hago de 15 puntos y de 30 puntos en el recuperatorio integral, digamos. Y son los mismos Buenísimo. temas que entraban en el primer parcial y el segundo parcial. ¿Estamos? No se agrega nada, no se suma nada. O sea que vos tenés que rendir lo del primer parcial. Ok, gracias. ¿Estamos? Sí, clarito. Bien, chicos. Bueno, buen fin de semana. Vayan a descansar. Les mando un beso. Nos vemos en la clase que viene, ¿sí? Ahora los vuelvo a molestar por el grupo de WhatsApp y les paso las cosas. Natalia, sí, ¿me pregunta? Profe, Sí, profe, sí, amor, decime. yo en biología no puse el presente por las dudas. O lo toma igual. Dale, amor, quédate tranquila. Ah, bueno, por las ¿Sí? dudas. Porque además yo lo que lo voy a poner son presentes virtuales, ¿sí? Quedan los presentes, pero yo lo remarco en el acta de presentismo que fueron virtuales por Zoom. ¿Estamos? Bueno. Gracias, profe. ¿Sí? Estamos, chicos.
Nos vemos entonces, beso. Nos vemos, profe. Chao, chao. Chao, buen fin de. Chao.